les bendiga a todos, que tengan buen día y vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en este día. Pues es un día especial porque pues es el día que ha hecho Dios para nosotros, para gozarnos y alegrarnos en Él. Pues todos son bienvenidos, gracias a Dios, es un gusto poder estar aquí. Y yo quisiera que leyéramos algún texto de la Biblia. Quiero compartir con ustedes un tema acerca de un personaje. Es una mujer que quizá después de Jesús, pues es el personaje más importante del nacimiento de Jesús. Y es la mujer más importante porque en un momento dado el Espíritu Santo no encontró otra mujer tan especial como ella. No encontró otra mujer tan especial para escogerla como el recipiente para depositar el Espíritu de Dios para que fuera concebido nuestro Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a María. Y hoy quiero compartir la fe de María. Sin duda, no hay nadie como ella en la historia, pero a pesar de esto, quizá María, pues es una de las mujeres más olvidadas que nosotros tenemos, es una de las mujeres más olvidadas. Por lo general, no aparece en las fechas decembrinas, no aparece, mucho menos en las mentes de las personas. Sin embargo, esta mujer, cuando estudiamos, y como vamos a ir estudiando en este día, acerca de su persona, acerca de su biografía, pues nos vamos a encontrar que ella tiene algo que enseñarnos, ella tiene algo que decirnos. Y primeramente voy a leer el encuentro que tuvo ella con Dios y las consecuencias que tuvo ese encuentro para María. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al versículo 38. Dice la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es un relato maravilloso de la palabra de Dios, pero yo quisiera que antes de poder ir al tema, poder orar, que oráramos, que le pidiéramos a Dios su ayuda, para que Él nos hable, para que Él nos
comparta el mensaje que María tiene para nosotros. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te agradecemos, Dios, esta oportunidad que tú nos das. Gracias porque estamos juntos, gracias porque te hemos alabado. Y la verdad, Señor amado, que al escuchar estos cantos, pues sinceramente sentimos como un desafío a nuestra fe. Y sobre todo, Señor amado, tu presencia que se hace manifiesta y palpable en medio de nosotros. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana a través de esta historia, Señor, que tú compartas con nosotros lo que tienes en tu corazón para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Entonces tenemos aquí la historia de una mujer, pero también tenemos la historia de un hombre enamorado con todas sus fuerzas, de un hombre que también, en el caso de José, es un hombre que confía en Dios, ignorando inclusive las costumbres de la época, y se casa con esta joven. Quiero decirles que también es la historia, se conjugan muchas historias en la historia de María, porque es la historia también de unos astrónomos que han pasado años buscando una estrella que los guíe hacia un nuevo rey. Es la historia también de un gobernador, en aquella época un gobernador inseguro, un gobernador lleno de inseguridad, que empieza a cometer los actos o los asesinatos más crueles, más atroces, buscando de alguna manera proteger su reino, su trono. Es la historia de un grupo de pastores que, trabajando en la noche, fueron testigos de la adoración de los ángeles en los cielos. Y dice ahí que un pequeño es nacido, un niño nos es dado, dice la Biblia, que va a cambiar el curso de la historia. Y Jesús, que en ese momento venía como el regalo mayor para esta humanidad, y por supuesto que nosotros sabemos que Él traía un mensaje, traía un propósito para nuestras vidas. Y está María, una mujer que concibe en su vientre al Señor. Ahora imagínense ustedes, una chica aproximadamente de unos 16 años de edad, porque es más o menos la edad que tenía María. Era una adolescente, una joven, en un pueblito pequeño, en las montañas de Israel. Ella tenía una vida normal, una vida cotidiana, una vida campesina. Elizabeth era, por otro lado, una prima de ella, y Elizabeth vivía en la montaña. Y entonces, cuando ella va a visitar a Elizabeth a la montaña, le dice: ¿por qué has venido tú a visitarme si tú eres la madre de mi Señor? Y María concibe al Señor, queda embarazada, y en los primeros meses no se ve nada, obviamente, pero los historiadores dicen que ella como que tenía una necesidad de confirmar esto que le está pasando. Sabe que le viene un momento difícil, no está en una ciudad grande donde puede pasar desapercibida, sino que está en un pequeño pueblo, y que al salir a caminar por las plazas, seguramente, imagínate, ya con el estómago, con el vientre crecido, pues va a ser una cosa difícil ocultarlo. Y dice la historia que ella fue a visitar. Entonces, esta mujer es María. Sin embargo, María tiene varias cosas que comentarnos a nosotros acerca de su fe. Es una historia de fe. Es una historia que nos invita a nosotros a de alguna manera a envolver todo lo que escuchamos, a también desafiar nuestra fe para ver qué vamos a hacer nosotros. Ella tuvo un encuentro con Dios y le trajo consecuencias para bien, pero consecuencias que no dejaron de ser un desafío para su vida. Así es la fe también que viene a nosotros. Es una fe que nos conmueve, es una fe que viene para el beneficio de nuestras vidas, la fe en el Señor Jesucristo, pero que no deja de tener un costo, que no deja de tener cambios en nuestra vida, que pueden ser traducidos en beneficios, pero que también pueden ser traducidos en desafíos, en tener que nosotros tomar decisiones. Y María nos enseña mucho acerca de la fe, y lo primero que nos enseña es que la fe, quiero decirles, no tiene clases sociales. La fe no es para los ricos. La fe tampoco es para los pobres solamente.
La fe no es para los intelectuales, la fe no es para los iletrados. La fe es una demanda de Dios. Dios nos demanda y es una invitación que precisamente para todos debe ser tomada como un privilegio. El hecho de que Dios se acerque a tu vida. No estamos aquí porque nosotros de alguna manera digamos yo quiero buscar de Dios, sino porque ya Dios puso en nuestros corazones ese deseo. Y es Dios el que toma el primer paso. Y entonces la fe nos enseña eso, la fe de María. María, como dijimos, era una mujer pobre. En toda la Escritura, tal parece que lo único de valor que tiene María, lo único valioso que tiene María, o la única posesión que ella tiene, y es la posesión que ella está dispuesta a entregarle a Dios, ¿sabes cuál es? Su virginidad. Ella es lo que tiene, es una adolescente, es una joven. Y es la posesión que tiene. Pero María también nos enseña que la fe está abierta para todos. Es una fe que está abierta para todos, que no es un asunto de clases sociales, no es un asunto de las personas que saben mucho o saben poco. María, ¿sabes cómo la encontró el ángel? El ángel la encontró a María en la cocina. En alguna película, por ejemplo, que pasa en la vida de Jesús, vemos a María acarreando agua. Yo no sé si tú has visto esa película. Ella viene acarreando el agua. Seguramente el ángel así la encontró. Era una joven que la encuentra en la cocina con el delantal puesto, tal vez con un sartén ahí despeltrado en su mano, ella haciendo las tareas de la casa. Ahí la encuentra el ángel. Y al día siguiente, en ese medio sencillo, Dios se acerca, dice la Biblia, para darle un mensaje muy fuerte, un mensaje duro, un mensaje que nunca antes había venido a la tierra, y María lo cree. María cree que ese mensaje es de parte de Dios, y María cree que ese encuentro es con Dios. Y cuando seguimos leyendo nos muestra que María tiene una fe. Tiene una verdadera fe, tiene una fe que tiene grandes consecuencias, porque el ángel le estaba advirtiendo y le estaba anunciando. Y sin embargo, cuando ella, al final de recibir ese mensaje, ¿sabes qué dice? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. O sea, ella se rinde a la voluntad de Dios. Ella en un momento dado descansa en la voluntad de Dios, se rinde en la voluntad de Dios y sabe que ese camino que ella va a tomar, sabe que esa senda que ella va a tomar al creerle al ángel va a ser un camino de vergüenza, va a ser un camino de dolor, va a ser un camino de exclusión y quizá también un camino de rechazo. Pero María cree. María está dispuesta a tomarlo, porque esa es la fe que demanda, la verdadera fe que demanda desafíos, que demanda y que está uno dispuesto a tomar consecuencias. Esa es la vida de María. Pero también nos enseña que la fe tiene un alto costo. O sea que la fe, a pesar de que la recibimos de parte de Dios de una manera gratuita, la fe tiene un alto costo. O sea, hay algo que tenemos que pagar. Por cuando el Señor se le acerca y le pregunta, entonces ella dice: pero Señor, ¿cómo va a suceder esto si yo no he conocido varón? Y María está dispuesta a pagar con lo que tiene, a entregar lo que posee, con tal de tener el privilegio de creer. María entonces es una mujer pobre. María entonces es una mujer joven. Es una mujer que no tenía nada. Lo único que había conservado hasta ese momento era su virginidad, y Dios se la pide. Dios le pide su vientre. Dios le pide y María cree y lo entrega, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos muestra que la fe tiene un alto costo. El regalo, por así decirlo, que viene como consecuencia de la fe es gratuito, pero tiene un alto costo, un alto valor delante de Dios. Entonces María, además de esto, como cualquier joven, María canta. María tiene un canto. De la misma manera María canta, y ahorita vamos a ver ese canto de María que se le llama el Magnificat, así se le llama en el latín. Es una palabra que utiliza el Magnificat de María, y cuando se encuentra con Elizabeth, resaltando ese toque especial del Espíritu Santo, María entona una canción. Es una canción que se repite en las iglesias, pero nos enseña María en ese canto varias cosas, y ahorita lo vamos a leer.
En primer lugar, se describe a sí misma María, fíjate, con 3 palabras. 3 palabras describe la actitud de ella. En primer lugar es la palabra gratitud. En segundo lugar, la palabra gozo. Y en tercer lugar, la palabra humildad. Esas palabras, es así como se siente ella. Cuando ella entiende la voluntad de Dios, a pesar del camino que está recorriendo, a pesar de los problemas que se le han venido encima, a pesar del rechazo, de la exclusión, de la zozobra que ella tiene, si va a ser recibida por el hombre con el que estaba desposada o no, ella tiene gozo, ella tiene gratitud y ella tiene humildad. Y eso pasa, queridos hermanos, cuando nosotros creemos y empezamos a experimentar la alegría de la presencia de Dios en nuestra vida. Lo menos que podemos tener en nuestra vida es gratitud. En segundo lugar es gozo, porque la palabra de Dios dice que la presencia de Dios en el corazón nuestro, ¿sabes qué? Produce gozo, produce gozo. El reino de Dios, dice la Biblia, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un gozo que puede explicarse, es un gozo que en algunos momentos no lo podemos entender, pero en algunos momentos de situaciones difíciles podemos tener el gozo. Y también se describe a ella misma con humildad, porque dice ahí la Biblia, Dios se ha dignado ver la humildad de su sierva. Y esa palabra humildad la dice en 2 sentidos. En el sentido de que ella se sentía humilde, se sentía pobre. Era una persona que veía sus circunstancias y decía, yo no tengo nada, soy pobre. De las familias de Israel soy la más pobre, pero aún así el Señor se ha dignado ver mi pobreza. Él no tomó en cuenta mi pobreza, sino que Él me ve y se ha dignado. Pero también lo dice en el sentido de la humildad que ella tuvo para reconocer la voluntad de Dios en su vida, para reconocerla. A través de la Escritura, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, que fue hijo de María, no cesó de explicarnos que hay, por así decirlo, 2 estilos de vida en el mundo: el estilo de vida humilde y el estilo de vida soberbio. La Biblia dice que de esos 2 caminos, el camino de Dios es el camino de la humildad. Dios atiende al humilde, al soberbio lo mira de lejos, y dice la Biblia, Dios da gracia a los humildes. Y entonces María se describe en el canto con gozo, con gratitud, con gozo y con humildad. Pero también en el canto María describe a Dios de 3 maneras, con 3 palabras describe a Dios. O sea, María llega a conocer a Dios. Ahora, toma en cuenta esto: es una joven, es una adolescente, tiene 16 años, seguramente tiene inquietudes, seguramente tiene sueños, tiene anhelos, pero ella en un momento dado se centra en conocer a Dios, conoce a Dios. Y tal vez este pasaje, lo que más se repite en el pasaje, ¿sabes cuál es? No hay nada imposible para Dios, porque es Dios todopoderoso, y María lo sabe, y María lo dice, y María lo canta. No hay nada imposible para Dios, para el todopoderoso, que le hizo un regalo tan maravilloso, que le permitió tener en el vientre de ella, de María, que se engendrara el Dios hombre que trajo la salvación para este mundo. Y 3 cosas describe de Dios. En primer lugar, ella describe que Dios es un Dios santo. ¿Qué quiere decir un Dios santo? Es un Dios que nadie puede alcanzar a Dios. Es un Dios que nadie puede acercarse a ese Dios tan santo, a menos que llegue a través del Señor Jesucristo, a menos que llegue limpiado por el Señor Jesucristo. De ninguna otra manera una persona se puede acercar a Dios, porque Dios es santo. Dice la Biblia que es 3 veces santo. La palabra santo quiere decir apartado. Apartado de todo pecado, apartado de todo mal. Dios es muy santo, es algo muy puro, muy limpio. Y entonces ella lo describe de esa manera. En segundo lugar, describe a Dios como un Dios misericordioso. Misericordioso. ¿Qué quiere decir misericordia?
Misericordia significa que alguien hace algo por nosotros que nosotros no merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Cuando nosotros merecíamos otra cosa y viene alguien y hace por nosotros algo que no merecemos, eso es misericordia. Entonces Dios es un Dios todopoderoso, no hay imposible para Él. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios misericordioso. Y uniendo las tres palabras, te está diciendo María, Dios tiene todo el poder porque Dios es un santo, pero su misericordia se ha abierto para nosotros y el camino para llegar a su presencia. Gloria a Dios. A través de Jesucristo que visitó a María en aquel día. Y por eso nos invita también María a nosotros a tener esa fe, esa confianza en Dios, a creerle, a que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Ahora, esta lección o canto de María, que ahorita lo vamos a leer, nos enseña tres lecciones importantes. En primer lugar, nos enseña la lección de la fe. O sea, todos llegamos a un momento en nuestra vida en el cual tenemos que dar un paso de fe. En un momento de nuestra vida, tú que estás viniendo a la reunión, o algunos que han estado ya teniendo un buen rato viniendo a las reuniones, en algún momento determinado de tu vida vas a tener que tomar un paso de fe. Y si tú no tomas un paso de fe, por así decirlo, avanzar a la fe, tú te vas a quedar o vas a retroceder, o te vas a ver de alguna manera acobardado por tu carácter, por algunas circunstancias. Pero la fe es creer en Jesucristo, que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que a través del sacrificio de Él nos puede dar el perdón de nuestros pecados, y eso es lo que María nos invita a creer. Entonces el mensaje de María es un mensaje para nosotros. Es un mensaje fuerte, porque ella nos dice que nos ha puesto el ejemplo de creer no importando quiénes somos, de creer no importando cuál sea tu historia, de creer no importando cuál sea tu situación, de creer que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida a partir del día de hoy, y esa es la fe. Creerle a Dios no importando quién yo sea, no importando mi historia, no importando mis circunstancias, importando solamente no lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer en mi vida. En segundo lugar, María nos invita a creer a pesar de que tengamos que pagar un alto costo. Y eso es lo que hace María. María hace, de alguna manera piensa y sabe que el creerle al mensaje de Dios es un alto costo. ¿Y qué costo significa para nosotros el creer en Cristo? Despojarnos de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, rechazar una vida centrada en nuestros propios egoísmos, en dejar de ver lo que a mí me gusta, en dejar de ver lo que a mí me parece, en dejar de ver mis propias circunstancias. En lugar de vivir agradándonos a nosotros mismos, es vivir agradando y sirviendo a Dios en todo lo que nos pida, aun cuando las cosas que nos pida sinceramente sean más allá de lo que nosotros pensamos que íbamos a poder dar. Esa es la fe. Y la tercera lección que nos enseña María es salir de nuestro oscuro pueblo. Ella vivió en un pueblito, en Nazaret, en las montañas. Era una mujer pobre. Y ahí fue donde la visitó el Señor, en un pequeño pueblo que era despreciado de todas las naciones. No era una gran ciudad, no era un lugar de alguna manera reconocido. Sin embargo, mira, el Señor lo que hace es María la quita de ese pueblo, la saca del anonimato, la saca de donde estaba ella, en esas tinieblas de ese pueblo, en la oscuridad, y la pone ante la luz pública de todo el mundo, de todas las naciones y de todos nosotros. De la misma manera, María nos invita el día de hoy a dar ese paso de valor, a salir de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad para nosotros? La oscuridad para nosotros es el pecado, es la maldad, es a veces el rencor, el resentimiento, que uno vive en las tinieblas.
Vive, dice la Biblia, que el que no anda en luz, el que no anda a la luz de la palabra de Dios, anda tropezando, andan como ciegos, tropezando, viendo. Imagínate una persona que tiene una vista débil, o una persona que ha perdido la vista, entonces anda viendo, anda ahí tropezando por todos lados. Así María. Yo pregunto en esta tarde, al ver la fe de María, ¿cómo está nuestra fe? Si realmente nosotros hemos creído en el Señor, si has puesto tu confianza en el Señor. María se levanta en este día delante de nosotros y nos dice: eso es lo que yo hice, creí, fui fiel a Dios, me entregué. Y nos pregunta: ¿y tú crees? ¿Y tú le crees al Señor? ¿Estás dispuesto? O sea, mucha gente el día de hoy cree, pero su fe no alcanza. Tienen una fe solamente de cuando las cosas van bien. Tienen una fe solamente de creer, y la Biblia dice: hasta los demonios creen y tiemblan. La verdadera fe que nos enseña la palabra de Dios es una fe que tiene compromisos, es una fe que puede pagar el precio, es una fe que puede avanzar por encima de las circunstancias y las dificultades. Vamos a ver el canto de María, vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, por favor. Se llama el Magnificat, este canto de María. Lucas capítulo 1, versículos 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. Ese es el Magnificat. Así se le conoce en latín, el Magnificat de María. Y quiere decir: engrandece mi alma al Señor. Eso es lo que significa el Magnificat. Magnifica mi alma al Señor. Y lo que vemos aquí que nos enseña María en este Magnificat, aparte de lo que ya vimos, que ella nos habla de Dios, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios misericordioso. Y ese es el mensaje que ella tiene. Es un mensaje de fe, pero también es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Y aquí nos dice que el Señor vino a buscar a 3 grupos de personas. A 3 grupos de personas en particular. En primer lugar, dice la Biblia que el Señor vino a buscar a los humildes. Aquí lo dice María: exaltó a los humildes. Verso 48, por favor. Porque ha mirado la bajeza de sus siervos, de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada
todas las generaciones. Ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Sabes cómo dice en el original hebreo? Ha mirado a su humilde esclava. Y luego el verso 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él vino y comenzó buscando a la gente humilde. Cuando anunció su ministerio, en su primer sermón, Él citó el texto de Isaías 61 en una sinagoga en Nazaret, y Él dijo: vine para traer buenas nuevas a los afligidos, vine para traer libertad a los cautivos, y vine para traer consuelo a los quebrantados. Más adelante el Señor Jesucristo en su mensaje expresó: no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. No he venido a felicitar a la gente nueva. No he venido a hacer esto. Vine a buscar a los que se humillan delante de Dios. Él vino para hablarle a la gente, pero especialmente para hablarle a los débiles, a los humildes. Toda la historia es sorprendente, quiero decirle, porque Dios elige entrar en la historia de la humanidad de los hombres por la manera en que no se le hubiera ocurrido a nadie. ¿En dónde hubiera escogido a alguien? ¿Sabes qué pensaban los judíos que iba a venir? Los judíos pensaban que iba a venir poderoso, que iba a venir, no sé, en carros de fuego, que iba a tener un séquito de personas siguiéndolo, poderosas, con armas. No, el Señor vino a un pueblo marginado, al pueblo judío, un pueblo que ni siquiera era especial en ese entonces, un pueblo que estaba bajo el yugo de los romanos, conquistado, un pueblito, y en una aldea arriba en la montaña. Y en esa aldea Él vino a escoger a una persona, la menos importante, a una adolescente. La verdad, qué extraño. Y no solamente eso, sino que aparte de escoger a esa adolescente, el Señor también escoge a una mujer anciana, a Elizabeth, una mujer que no había podido tener familia. O sea, todo esto va en contra de nuestro pensamiento, a veces un pensamiento arrogante. Y el apóstol Pablo y el Señor Jesús nos dicen en alguna ocasión: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, es imposible que uno pueda acercarse a Dios si uno no se humilla. ¿Sabes cuál es el gran problema de la mayoría de las personas? Que se creen suficientemente buenos moralmente. Se creen buenos, se creen que son tan especiales, se creen que son tan buenos que no necesitan un Salvador. Y yo no sé si eso pase por tu mente, pero muchas veces pasa por la mente de muchas personas. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, no he robado a nadie, yo no soy un malhechor, yo no soy un criminal. Y entonces la gente obviamente toma esa enseñanza y empiezan a tomar un engaño en sus vidas de compararse con los peores. No, yo no soy como ese, yo nunca he estado en prisión, yo nunca he estado así, de esa manera. Y se creen buenos, se creen que han hecho tanto, a lo mejor hasta piensan que se pueden ganar el cielo. Sin embargo, la Biblia dice que lo que delante de los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Lo que los hombres consideran por sublime, lo que los hombres consideran por bueno, sinceramente eso delante de Dios no tiene ninguna validez. Las mejores sombras del hombre sin Dios, sin conocer a Dios, son como trapos de inmundicia. Por eso la Biblia dice: Dios resiste al orgullo y la soberbia. Él vino a buscar a los humildes. Y muchas veces esa humildad es la que más hace falta. ¿Qué es lo contrario de la humildad? La soberbia. La soberbia es cuando nosotros tenemos un más alto concepto de nosotros mismos. Un más alto concepto de nosotros mismos. Y delante de alguna persona, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser las personas con las que tú te rodeas, tienes un mayor alto concepto de ti. Y esa soberbia, quiero decirte, le lleva al hombre a perder su vida, le lleva al hombre a ocultar de su vida a Dios. Porque dice la Escritura en Isaías que el Señor mira a ver desde los cielos y Él solamente ve a los humildes y los atiende.
La oración del humilde es atendida. La oración de la persona que reconoce su necesidad es atendida, es rápidamente escuchada. Pero el soberbio, Dios lo mira de lejos. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, dio una parábola acerca de 2 hombres que entraron al templo a orar. Uno de ellos hombres era fariseo, religioso. Era una persona conocedora de la Biblia. Sin embargo, él viene, se para delante de Dios y ahí ora consigo mismo. No dice que ora con Dios, sino consigo mismo ora y dice: Señor, yo te doy gracias, porque a su lado está un publicano, a su lado está un recaudador de impuestos, un hombre odiado por el pueblo, un hombre que era considerado traidor, está a su lado, y este hombre lo mira de reojo y dice: yo te doy gracias, Dios, porque no soy como este hombre. Te doy gracias porque yo oro, yo ayuno, yo doy diezmo, yo predico, yo hago todo esto. No soy como ese hombre. Y dice la Biblia que el otro hombre, el publicano, el pecador, el hombre que no se consideraba ni digno de siquiera de levantar el rostro, este hombre solamente con el rostro agachado se golpeaba el pecho y solamente decía una palabra: sé propicio a mí, que soy un pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. ¿Sabes quién fue escuchado? El otro hombre salió con toda su letanía, salió igual como había entrado. ¿Cuántas personas el día de hoy vienen a las reuniones y salen de la misma manera que han entrado? Nunca les pasa por su mente una palabra de Dios en sus vidas. No hay una necesidad de Dios. Siempre están volteando a ver al de al lado y considerándose mejor. Mi ropa es mejor, mi calzado es mejor, yo tengo mejores cosas que estas personas. Y siempre están mirando a su alrededor con desdén a los demás. Es esa soberbia. Salen igual, nunca encuentran la verdad, nunca encuentran algo de Dios en sus vidas. Su carácter nunca cambia, su vida nunca cambia, siempre están siendo los mismos. Pero la persona que viene humilde, aquella persona que sabe que ha pecado, aquella persona que sabe que ha hecho lo malo delante de Dios, llega y se humilla, ni siquiera es digno de levantar el rostro. Y esa persona sale justificada. Esa persona sale con una nueva esperanza. Esa persona sale con un gozo en el corazón. Esa persona sale diciendo: hoy entendí algo de Dios para mi vida. Necesito mucho de Dios. Quiero decirte que ese término publicano no está en el original griego. El término publicano en el original griego dice los recaudadores de impuestos. Pero cuando la Biblia se tradujo al idioma inglés, allá en Inglaterra, por un hombre William Tyndale, y más atrás lo tradujeron después otras versiones al idioma inglés. El rey de Inglaterra, que apoyaba la traducción de la Biblia, le mandó a los escritores que tradujeran, y entonces le presentaron, y él se encontró con un problema. Los recaudadores de impuestos: oye, pero los recaudadores de impuestos trabajan para mí, que soy el rey. Yo no puedo decir que son malos. Él decía: al contrario, son buenos porque me traen dinero. Entonces decía: a ver, ¿quiénes son los más malos de Inglaterra? ¿Y sabes quiénes eran los más malos de Inglaterra? En Inglaterra hay unos lugares que son como bares. Son tabernas donde venden cerveza, donde la gente va y se embriaga, y anteriormente se embriagaban. Bueno, se llamaban los pubs. ¿Y sabes cómo se llamaba el dueño del pub? Era el publicano. Y entonces dijo: póngale, en lugar de recaudadores de impuestos, póngale publicanos. Esos son los peores. Esos son los peores. Bueno, así precisamente la Biblia dice: ese publicano, ese hombre que estaba ahí dándose golpe del pecho, regresó justificado para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fue humilde. Y yo te quiero exhortar en este día precisamente, para que tú no pierdas de vista que el Señor quiere que tú vivas de una manera permanente, humillado delante de su presencia. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. El camino de Dios es el camino de la humildad. Es la senda antigua. Es el camino angosto. Es la puerta estrecha. Es lo que Dios nos enseña. No nos engrandezcamos. No pensemos que merezcamos o que merecemos algo.
No pienses que estás muy bien y que tú ya no necesitas nada. La mejor manera de entrar en la presencia de Dios es la humildad. Y si hay algo que falta, por lo cual a lo mejor tú no has entrado todavía a la presencia de Dios, y a veces tú ves que otras personas llegan y dicen, esa persona ya reconoció, pero tú es lo que te ha faltado, no has reconocido tu necesidad. ¿Qué es la humildad? El Señor Jesús le habló pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu, aquel que reconoce su necesidad. Aquel que sabe que tiene necesidad de Dios, que sabe que por él mismo no puede. Sabe que él mismo no ha podido hacer las cosas, y en un momento dado lo que hace es dejarle el control de su vida a Dios y decirle: Señor, yo ya la regué mucho. Señor, yo ya hice muchas cosas malas. Yo ya, Señor, me di muchos topes. Yo no puedo seguir al frente. Síguelo, llevándolo tú. Lleva tú mi vida. Eso es humildad, amado. Cuando de una opción personal le decimos al Señor: yo quiero que tú seas mi amo, mi dueño, mi Señor, mi vida. Eso es lo que nos enseña María, que Jesús vino, que Dios vino a buscar a los humildes. En segundo lugar, nos enseña María en su canto que Jesús, que Dios vino a buscar a los pobres. Lucas 1:53. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. ¿Sabes cómo dice otra versión? Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ahora, yo quiero decirte que a veces nosotros tenemos un concepto de la riqueza y de la pobreza diferente. Tal vez hay personas aquí que dicen: yo me considero pobre. Pero sinceramente, según un estudio y unas encuestas, la persona que por lo menos come 2 veces al día en este tiempo y en este mundo es considerada rica. Si tú comiste, o si tú comiste el día de ayer 2 veces al día y todos los días comes por lo menos 2 veces al día, tú eres considerada una persona rica. Y a veces es difícil hablar esto a una persona rica. Una persona rica. Y bueno, el Señor Jesús vino a buscar a los pobres. Se identificó con los pobres. Vivió entre los pobres. Dice la Biblia que su ministerio lo desarrolló entre los pobres, con la gente del pueblo, con la gente que no tenía a veces ni para comer, con los enfermos que olían mal, con las personas necesitadas. Y saben una cosa, este Señor, el Señor Jesucristo, estuvo aquí entre nosotros, vino a buscar a los pobres. Y eso nos enseña algo, que la iglesia de Cristo siempre debe de buscar a los pobres. Debemos de seguir buscando a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los abandonados, los huérfanos, las personas que no tienen, los pobres. Los pobres. Mira, quiero decirte que si nosotros, cuando miremos a una persona así con menos que nosotros, nos atrevemos a darle una mirada indiferente o una mirada de desprecio, ¿sabes qué dice el texto para ti? Si tú eres esa clase de personas, mejor nos sería colgarnos una piedra de molino al cuello y echarnos al fondo del mar que hacer eso, que ser tropiezo a una de esas personas, porque Jesús vino a buscar a los pobres. A los pobres. Ten cuidado de juzgar a una persona porque no huele igual que tú. Ten cuidado de juzgar a una persona porque no utiliza el perfume o porque no tiene un buen olor. Yo a veces he estudiado el Evangelio y a veces he llegado a la conclusión: imagínate en aquel entonces el Señor Jesús, posiblemente donde dice que no tenía dónde recostar su cabeza, posiblemente, amados hermanos, en algunos momentos tenía mal olor. Abrazar a un leproso,
levantar un paralítico de 38 años ahí en el estanque de Betesda, abrazar a un leproso que estaba lleno de llagas, con su ropa contaminada y maloliente, y el Señor la abrazaba, se quedaba impregnado con ese olor. El Señor andaba entre las multitudes, apretujado de ambos lados en muchas ocasiones. Ahí estaba el Señor, vino por los pobres. A veces uno ve, hay personas, yo sé que a veces eso del pedir dinero en las calles es un gran negocio, pero hay personas que son pobres. Hay realmente personas que verdaderamente son pobres. Hay otras personas que no, que tal vez viven de eso, viven de pedir dinero y a lo mejor ganan bien. Pero en otros aspectos hay personas pobres. Sinceramente, cuando tengas oportunidad, dale a los pobres. Pero es que ¿en qué lo van a gastar? Eso ya no lo sabemos, ni nos incumbe. Lo que sí podrás hacer, que como el Señor Jesús vino a los pobres, pues tú también podrás ser enviado a los pobres, aquellas personas que tienen menos que nosotros. Y finalmente, el Señor Jesús vino a buscar a los perdidos. Cuando María, mira, en el verso 47, comienza esta frase María en su canto, y dice así el verso 47: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Yo quiero decirte que esta frase es una frase tremendamente importante, porque aquí María, ella reconoce la necesidad de un Salvador. Reconoce la necesidad de un Salvador y ella sabe que necesita un Salvador. Ahora, ¿quién es aquella persona que necesita un Salvador? Necesitamos un Salvador cuando nos estamos ahogando. Necesitamos un Salvador cuando estamos en un edificio en llamas. Necesitamos un Salvador cuando estamos en un hospital muriendo. Necesitamos un Salvador cuando hay un momento de mucha crisis, un momento de vida o muerte. Ahí necesitamos un Salvador, y ella reconoce esa necesidad. Yo necesito un Salvador, porque ella misma se sentía que estaba perdida. Ahora quiero comentarte que la Iglesia Católica ha desarrollado 3 doctrinas acerca de María que por supuesto nosotros no compartimos. Estas doctrinas, por ejemplo, la primera es que María fue sin pecado, es lo que enseña la Iglesia Católica. Que María es inmaculada, o sea que es sin pecado. Quiero decirte que si María hubiera sido sin pecado, nunca habría dicho esta frase en su oración. Porque el que necesita Salvador, el que necesita un Salvador, es una persona que es pecadora. Es pecadora. Y entonces María dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce. Entonces María bíblicamente no fue una persona sin pecado. María necesita el Salvador. María necesita estar con Dios. Y en algunas ocasiones que se le ve en la Biblia a María, después de que el Señor resucita, se le ve orando, aún pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Necesito en mi vida este poder, necesito en mi vida esta gracia. En segundo lugar, otra cosa que enseña la Iglesia Católica, dicen que María fue virgen permanentemente, o sea, que siempre fue virgen, es decir, que no tuvo hijos. Bueno, quiero decirte que el texto bíblico dice que María tuvo otros hijos. Algunos dicen no. Lo que pasa es que la palabra original traduce hermanos y primos de la misma manera. Quiero decirte, no es verdad. En el idioma original, el griego tiene una palabra precisa para primo y una palabra precisa para hermano. Y la palabra que figura en el Evangelio para referirse a Jesús que tuvo hermanos es precisamente hermanos, adelfos, es el término griego. Entonces Jesús tuvo hermanos, vamos a verlo. Mateo 13:55, solo por mostrarte un ejemplo, pero hay varios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María
y sus hermanos, sus adelfos, Jacobo, José, Simón y Judas. Fíjate, por lo menos nos menciona 4 hermanos varones y menciona, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Menciona a hermanas, y cuando menciona hermanas utiliza el plural, y seguramente eso nos habla que fueron más de 2, o fueron 2. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces el Evangelio dice que María no fue virgen permanentemente. Después de que concibió a Jesús, se unió con su esposo y su esposo la conoció, dice la Biblia, la conoció conyugalmente y entonces tuvieron hijos y formaron una familia. Tuvo hermanos. Otra tercera doctrina, que no es muy antigua, es del siglo XIX, que también enseña la Iglesia Católica, es que María no murió y que tuvo la asunción, así se le llama, o sea que María ascendió. Quiero decirte que en la Biblia no hay ningún registro al respecto de que María no haya muerto, porque en el libro de los Hechos la menciona un par de veces y después no más. Tampoco ninguna carta apostólica, ninguna carta nos dice que ella haya muerto. Pudo haber sido, no lo dice la Biblia. Hubo en la Biblia personas que no murieron. Ahí está el ejemplo de Enoc, ahí está el ejemplo de Elías. No lo dice de María. Podría haberse dado el caso, pero no lo registra la palabra de Dios. A mí me parece más bien el saber esto, y obviamente por todo el respeto con todo el respeto que nos merecen las religiones, quiero decirte que a veces los evangélicos, por no caer en la idolatría a María que ha caído la Iglesia Católica, a veces los evangélicos se van del otro lado, que ni siquiera hablan de María, ni siquiera la mencionan. Mira, yo te quiero decir esto: María es la mujer bienaventurada entre todas las mujeres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurada eres entre todas las mujeres. No dice por encima de las mujeres, dice entre todas las mujeres. Es mujer como todas, es bienaventurada. O sea, lo que debemos admirar es que esta joven, esta adolescente, fue capaz de aceptar el desafío que no le ha de haber sido nada fácil, hasta que el ángel Gabriel llega y le habla a José, y él pudo tomarla precisamente, hacerse cargo, y la gente habrá dicho, imagínate, José tenía miedo, porque en aquel entonces el que una mujer saliera embarazada y estando desposada, eso era equiparable al adulterio, y el adulterio se pagaba muchas veces con la vida. Y entonces José dice que para no infamarla, la quería dejar secretamente, pero el ángel viene y le dice: no temas de recibirla, lo que en el vientre de ella está no es de ningún hombre, es del Espíritu Santo. Y entonces José la recibe. Pero ¿qué habrá pensado la gente? ¿Sabes cómo se sintió María? Se sintió tan mal, y que ella se fue a la montaña de Judea. Por cuando se fue, y tú sabes, un pueblo pequeño, donde las noticias corren, dicen por ahí: pueblo pequeño, chisme grande, o grande infierno. Pero ella aceptó el llamado de Dios. Y este comentario, para terminar, el comentario de la Iglesia Católica, que ha hecho un sobreénfasis en María, quiero decirte, hay 2 pasajes en la Biblia que nos muestran claramente que de ninguna manera debemos poner a María en un lugar más alto que en el que Dios la puso. Vamos a ver Lucas 11, verso 27 y 28. Aquí está el ejemplo. Está el Señor Jesús predicando. Mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús dice, ¿cómo dice? Leámoslo juntos. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios
y la guardan. O sea, aún en la vida de Jesús hubo el intento de poner a María en una posición alta. Pero Jesús los detiene, los para y les dice, no, no, no. ¿Sabes quiénes son los bienaventurados? Los bienaventurados son los que primero escuchan la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados. No María. María fue bienaventurada, Dios la usó. Pero aquí el Señor nos hace ver con claridad. No pongamos a María en una posición alta. La misma posición la podemos tener todos cuando oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra. En segundo lugar, Lucas 8:19 al 21, perdón. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, vamos a leer estas palabras de Jesús: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la hacen. O sea, está Jesús, está una multitud en la casa donde Él está compartiendo, viene María y sus hermanos, no pueden entrar a causa de la multitud, y entonces le dicen: hey Señor, tu madre y tus hermanos te buscan, como queriendo tal vez hacerle decir a Jesús: ahí está tu madre y tus hermanos, y Jesús dijera: a ver, por favor, abran paso, denle paso, abran, quítense, es mi madre, me está buscando. No, Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Son los que oyen mi palabra y la palabra de Dios y la hacen. O sea, ¿qué dijo Jesús? Sí, es cierto, María es mi madre. La amo con todo mi corazón. Seguramente Él la amaba como un hijo obediente. Pero no la pongan más alto. No es así. En una ocasión le preguntaron a una persona, le preguntaron y le dijeron: oye tú, ¿cómo ves tú la adoración a María? Y esta persona por un momento se quedó callado antes de dar una respuesta, y la respuesta que dio fue esta: la adoración a María no es idolatría. Y entonces la persona que lo estaba entrevistando dijo: ay, ¿cómo es eso? No me esperaba yo eso, a ver a dónde vamos con eso. Pero él después dijo, en la siguiente respuesta dijo: la adoración a María no es idolatría, es espiritismo. ¿Y por qué es espiritismo? Porque es hablarle a un muerto. Es hablarle a un muerto. Y la Biblia prohíbe hablarle a los muertos. Solamente podemos adorar e inclinarnos ante Dios porque Dios está vivo. María fue una mujer, pero murió, y hoy está con Dios seguramente, pero ella no es ni intercesora, ni tiene ningún mérito más, ni nos puede ayudar. El único que te puede ayudar es Jesucristo, y Él está dispuesto. Y me gustan a mí muchos esos textos. Y sabe una cosa, María sabe que ella no es eso que le hicieron ser. Ella cómo se presentó ya lo vimos. Ella se presentaba no como la señora, no como la mediadora, no como la persona con un mérito. Ella decía: yo soy tu esclava. Y cuando ella dice: yo soy tu sierva, ella lo que está diciendo es: yo soy la mujer que en tu casa hace las tareas manuales más elementales, más simples. Esa es la palabra que usó. Eso es lo que significa esclavo. Yo soy el que puedo trapear el piso, yo soy el que puedo lavar los trastos, yo soy el que puedo arreglar la casa. Yo soy tu esclava, yo soy tu sierva, y me alegro mucho en el Señor mi Salvador. Porque el Señor Jesús vino a buscar a los perdidos. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido hermano y amigo, si tú te sientes perdido, el Señor Jesús vino por ti. Vino por ti. Por eso el ángel le dijo: cuando el niño nazca,
Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Cada pasaje, cada lectura de esto que leímos está lleno de la palabra de Dios. Y seguramente hay muchos mensajes mejores que el que yo he dado en esta mañana acerca de María. Pero lo que yo hoy quiero rescatar es que Él vino a buscar a los humildes. Si tú quieres encontrar al Señor, si tú en algún momento quieres encontrar al Señor en tu vida, tú te tienes que humillar. El Señor Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Y por qué lo dijo? ¿Un camello? ¿Pasarlo por el ojo de una aguja? ¿Que un rico entre en el reino de Dios? Bueno, algunas personas dicen que este pasaje está haciendo alusión. Jerusalén era amurallada, tenía unas puertas principales que se abrían y se cerraban, y pasaban por ahí los comerciantes, los visitantes, salía la gente por esa ciudad. Pero cuando esas puertas se cerraban, había unas puertas más pequeñas que se llamaban ojos de aguja. Y esas puertas pequeñas estaban abiertas, por así decirlo, podían ser abiertas en otros horarios. Y cuando los caminantes y negociantes llegaban después de la hora de cerrar las puertas, tenían que entrar por ahí por los ojos de agujas. Y los camellos tenían que pasar de rodillas. Es más fácil que un camello se humille, es más fácil que pase un camello ahí que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Pues imagínate, tengo una casa nueva, tengo un carro nuevo, tengo ropa, tengo mi casa en Acapulco, me voy de vacaciones al Caribe cada determinado tiempo. ¿Para qué necesito a Dios? Te equivocas, porque todo eso que tienes Dios te lo ha dado. Y no solamente eso, sino que un día, para entrar al cielo, eso no te va a servir. Lo único que te va a servir es que hayas tenido una humildad delante de Dios y hayas reconocido tu necesidad. Vino a buscar a los humildes, vino a buscar a los pobres. A los pobres, ¿quiénes son los pobres? A los que no confían en lo que tienen, a los que no confían en sus riquezas, a los que no confían en lo que saben, a los que no confían en lo que supuestamente son. A ellos vino a buscar, a los pobres de espíritu, a los que reconocen su necesidad. Pero también vino a buscar a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Los que saben que necesitan un Salvador. Y eso es lo más hermoso, querido hermano y amigo. Gracias a Dios que vino por los pobres, porque si vino por los pobres, vino a salvarme a mí y vino a salvarte a ti. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Alguien en esta tarde siente esa necesidad de Dios? Él vino a buscarte. ¿Te sientes perdido? Él vino por ti. Él vino por ti. ¿Sabes que necesitas un Salvador? Vino por ti. Tú le puedes decir hoy a Dios: Señor, yo no me he salvado. Yo he venido, pero no me he salvado. No he reconocido esa necesidad. En esta tarde, el Señor vino por ti. Gracias, Señor, por el ejemplo de María, una adolescente llena de debilidades, una adolescente llena de situaciones adversas, de dudas, pero que tuvo lo suficiente como para aceptar el desafío. Se rindió a la voluntad de Dios para ser utilizada como un canal para que el Señor Jesús, para que el Rey del Universo entrara aquí a la tierra. En ese entonces, Dios no encontró a otra mujer mejor que esa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que viniste a buscar a los humildes. Gracias porque viniste a buscar a los pobres.
Gracias porque viniste a buscar a los perdidos. Hermano, pídele a Dios, ayúdame, Señor, a ser más humilde. Porque cuando el Señor Jesús dijo que aprendiéramos algo de Él, no dijo que aprendiéramos su manera de sanar o su manera de hablar. Él dijo que aprendiéramos su humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el gran reto para nuestras vidas, queridos hermanos, que seamos humildes. Ayúdanos a ser cada día humildes, Señor. Ayúdanos a amar a los pobres como iglesia. Que en esta iglesia siempre haya cabida para los pobres, Señor. Que nuestro corazón se incline a ellos como el corazón tuyo se inclinó. Ayúdanos, Señor, a ir a buscar a los que están perdidos. Que haya puerta abierta, Señor, para los perdidos. Que la gente venga y se sienta aceptada entre nosotros. Que no sea por nuestra ropa, que no sea por nuestra manera de vestir o algo por el estilo, Señor, que nosotros nos sintamos más. Padre, porque delante de ti todos estábamos igual, en la misma condición de perdidos. Necesitamos mucho de ti. Hoy, Señor, como María, queremos venir delante de ti y decirte: aquí está mi vida, Señor. Hoy vengo a rendir mi vida ante ti. Hoy vengo a rendir mi vida, mi perfume ante ti, Señor. Recíbelo. Recíbelo, Señor. Y hoy, querido hermano y amigo, así como María cantó, hoy queremos tener un canto también para Dios. Un canto que sea de lo más profundo de nuestro corazón, para ofrecérselo al Señor, así como ella cantó también para Dios.
caminos, dos maneras de vivir. Uno es la humildad y otro es la soberbia. El hombre se acercó ante Dios, no comete adulterio, ayuna, diezma, es un ejemplo, no tiene fallas. Cada palabra pareciera que es verdad. Es un hombre bueno, pero es un hombre lleno de soberbia y de orgullo. El otro hombre de la historia es un hombre que no dice nada, simplemente ruega. Sin siquiera mirar al cielo, solamente dice: sé propicio a mí, que soy un pecador. Y este hombre, ese que dice la palabra, regresa a su casa justificado, perdonado, vuelve a su casa. La mejor manera de expresarlo: vuelve a su casa con una correcta relación con Dios, perdonado, como consecuencia de haberse humillado ante Dios. ¿Cómo vienes hoy tú delante de Dios? ¿Cómo te has sentido en tu vida? ¿Cómo te has sentido? La palabra de Dios nos dice que Dios está en el cielo, Él es santo, Él habita en la santidad y en las alturas, pero Él dice que se humilla para ver al pobre y al humilde de espíritu y al que tiembla su palabra. Esa es la manera en que nos podemos acercar a Dios, y por eso son por los que el Señor vino, por los que reconocen su necesidad. ¿Reconoces tu necesidad en este día? Tú dices: Señor, yo estoy perdido, yo soy un pobre, Señor, un pobre pecador, soy una persona perdida, he perdido la brújula de mi vida, no sé ni por dónde camino. Pero Señor, tú viniste por los humildes, yo quiero humillarme delante de ti. Y este hombre reconoce no sus logros, no hay suficiencia moral en él, no hay nada de lo cual él se pueda él vanagloriar. Lo único que le dice: yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un necesitado. Y este hombre se humilla. Gloria a Dios, porque se cumple la palabra: Él vino por los sanos, Él vino no por los sanos, vino por los enfermos. Él vino no a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios tiene para ti. Hay que humillarnos, hay que humillarte. ¿Qué haces con tu orgullo? ¿Qué haces con lo que tú dices que eres o con lo que tú dices que tienes? ¿Te das cuenta? Por eso el evangelio es muy difícil para muchas personas, porque no quieren humillarse delante de Dios. Pero Él vino por los humildes, Él vino por los pobres. Él se voltea a mirar desde el cielo. Y muchas veces no es tanto los gritos que uno le dé a Dios, no es tanto lo que uno le diga a Dios, sino es la actitud de nuestro corazón, de decirle: yo soy un pobre pecador perdido, Señor, sálvame, reconozco mi necesidad, perdóname, he hecho mucho daño. Y la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. Aleluya. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa, yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible, hoy pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa, yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como
persona que se ha salvado, toda persona que hoy, el día de hoy, está caminando con Dios, en algún momento de su vida ha tenido que hacer esta oración: Señor, reconozco que soy un pecador y que estoy perdido. Señor, en verdad quisiera no haberlo sido, pero lo soy. Y como no tengo ninguna posibilidad de recibir tu perdón por lo que yo pueda hacer, Señor, perdóname. Y recibo tu perdón por pura gracia. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú ya hiciste por mí, Señor. Y te entrego mi vida y mi corazón. Gloria a Dios. Hay muchas personas que vienen a la reunión y nunca pueden entender qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es humillarse. Humillarse. Tú hoy puedes salir de este lugar. Si te humillas, puedes salir perdonado, puedes salir de otra manera. Pero si tú sales con ese orgullo, con esa soberbia, vas a salir de este lugar siendo un religioso, un orgulloso, y siendo la misma persona de siempre. Pero hoy delante de Dios tenemos la posibilidad de tener un cambio verdadero en nuestra vida. Y eso empieza cuando nos humillamos. Y el milagro está a la mano. Él lo puede hacer. Si vino por una mujer pobre, si vino por una campesina, una mujer de la sierra, una mujer de la montaña, puede venir por ti. Él ha venido por ti. ¿Te das cuenta? Eso es lo sencillo de este mensaje, pero es lo más difícil de este mensaje. Porque es humillarnos. Y muchas veces a la gente no le gusta humillarse. Algunos dicen: yo ya me he humillado mucho, me han humillado mucho. Es diferente. Eso es algo que tú nunca has buscado, pero esto es voluntario. Me tengo que humillar porque soy un pecador perdido. Y si me humillo, voy a ser exaltado. Queridos hermanos y amigos, ¿valdrá la pena humillarse delante de Dios? Es lo mejor que uno puede hacer, porque el que se humilla delante de Dios un día va a ser exaltado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Sella esta palabra en los corazones, que tu Espíritu toque cada vida. Gracias por el ejemplo de María, de esta mujer, Señor. Gracias porque nos enseña cómo se humilló, Señor, cómo aceptó tu voluntad, Señor, sin componendas, Señor, sin rebeldías. Lo aceptó humildemente, Señor. Gracias porque ella te conoció a ti, Señor, porque fue bendita entre las mujeres, porque su vientre fue bendito, Señor, porque dio a luz al Hijo de Dios, y por medio de ella, porque tú la usaste, Señor. Ella ningún mérito hizo, pero tú la usaste para que viniera el Hijo de Dios a salvarnos. Gracias, bendito Dios. Gracias. Bendice a las mujeres que hoy están aquí, Señor. Dales esa fe de María, pero bendice también a los varones, que sean humildes, Señor, que se humillen en el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén, Señor Jesús. Amén. Aleluya.